7:21 de la mañana, nosotros continuamos con más de Primera Página y a esta hora nos corresponde darle la bienvenida a nuestro segundo invitado de hoy. Él es Javier Tarazona, director de la organización no gubernamental Fundaredes y también profesor universitario. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, por la oportunidad. Hay muchos temas que discutir el día de hoy a propósito de la frontera entre Venezuela y Colombia. Pues se indica diversas organizaciones no gubernamentales, ustedes que nacen en el año 2002, siempre le han dado quizás voz a esas personas que se encuentran, que viven día a día en estas fronteras y también la presencia de paramilitares, de miembros del ELN y las FARC, que si bien es cierto, ustedes lo han denunciado en instancias nacionales, el Ejecutivo Nacional en reiteradas oportunidades han negado que ellos le den protección a estos paramilitares, pues incluso en la Organización de Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha denunciado la situación. ¿Cómo está la situación en la frontera colombo-venezolana con la presunta presencia de estas personas? Bueno, en primer lugar hay que señalar que la frontera siempre ha sido vista como un territorio abandonado y frente al abandono del Estado en materia educativa, en materia de salud, en materia de seguridad, pues se convierte esto en un territorio fértil para que impere los contextos opresivos, los escenarios de hostilidad, donde emergen este tipo de organizaciones al margen de la ley e imponen su ley en lo cultural, en lo económico, en lo político. Mira, en la frontera se vive, por ejemplo, a nivel de extorsión, que el más pequeño generador de una actividad económica, como un mototaxista, paga extorsión a los grupos armados irregulares, ¿no? Son quienes imponen de una otra manera el modo de vida, a qué horas puedes estar, dónde puedes estar, por dónde puedes ir. Y lamentablemente forma parte, digamos, de un conjunto de elementos que hoy están ausentes. Por ejemplo, hablamos de la educación rural. La educación rural en los estados fronterizos, me refiero al Zulia, me refiero a Táchira, Apure, a Bolívar, Amazonas, bueno, hoy está clausurada. Y frente a la clausura de la educación rural, estas organizaciones finalmente aparecen, por ejemplo, censando a los niños que tienen necesidades socioeconómicas bastante importantes, entregan útiles escolares y ofrecen de una u otra manera dádivas para venderse como una organización buena, como una organización que de una u otra forma pretende subsanar las debilidades que pueda tener la familia. ¿Y cómo ven los habitantes de esas entidades? Pues según un trabajo que ustedes realizaron, censaron 20.624 niños en el estado Táchira, Bolívar, Apure, Zulia y Amazonas. ¿Pero qué dicen los padres y representantes de esos niños que son censados? Porque de alguna u otra forma estas bandas, estos grupos están otorgándole útiles escolares, están otorgándole uniformes. Sí, esto forma parte, digamos, de un conjunto de acciones que se vienen dando. Por ejemplo, hemos denunciado ante la Fiscalía General de la República y la propia Defensoría la distribución de la caja CLAD por parte de estas organizaciones. O también hemos denunciado, hoy tenemos que afirmarlo con muchísima contundencia, el día de ayer fueron retiradas antenas repetidoras de internet en el estado Táchira, pero Conatel no ha bloqueado 5 emisoras en frecuencia modulada que transmite el ELN en territorio venezolano. Entonces, ¿qué dice la gente? Tu pregunta es clave. El estado de habituación que vive la población es enorme. Es decir, en primer lugar, han logrado impulsar una cultura de miedo, de intimidación en la población, y ha sido envolvente el accionar de estas organizaciones a tal punto que la población termina habituada a la acción de este tipo de organizaciones e incluso terminan siendo muchos de ellos beneficiados por ellos a nivel del trabajo, a nivel de ofertas laborales, obviamente de actividades ilícitas como el contrabando, como el microtráfico, como actividades que finalmente terminan de convertir a la frontera en un territorio muy hostil y muy opresivo. Ahora, ¿y qué papel o qué rol juegan las gobernaciones de estas entidades de nuestro país? Porque si bien es cierto, ustedes están denunciando la presencia de estos grupos delictivos, ¿qué hacen las gobernaciones que no atacan este problema? Mira, yo creo que las gobernaciones han venido quedando, todo el proceso de centralización les ha quitado hasta las policías. Es decir, debemos recordar que las policías estatales, tanto del Zulia, del Táchira, de Apure, pues han sido quitadas a los gobiernos locales. Los gobiernos locales simple y llanamente están administrando
unas oficinas donde a veces los presupuestos son deficitarios y no alcanzan para cubrir ni siquiera la nómina que pueden desarrollar o otro tipo de programas. Lo que yo sí creo es que en la frontera hay gente trabajando, hay organizaciones no gubernamentales visibilizando esta tragedia que se vive en estados, por ejemplo, como Bolívar, donde la participación de estas organizaciones al margen de la ley en la actividad de extracción de oro es importante, el tema de la minería ilegal. Igual en Amazonas, la población indígena, hemos observado cómo varios movimientos de indígenas han mostrado, han denunciado cómo vienen ocupando el territorio, cómo vienen de una otra manera afectándoles en el desarrollo de sus derechos, viene violentándose los derechos humanos, y así lo hemos hecho saber, por ejemplo, en audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hemos formalizado denuncias ante la propia Corte Penal Internacional, donde evidentemente toda esta actuación de los grupos armados irregulares colombianos en Venezuela vienen afectando a la población no solo fronteriza. Hoy tener un mapeo de la presencia de estos grupos en 17 estados de Venezuela debe llamar... ¿El Distrito Capital? Sí, en la ciudad de Caracas, incluso a través del colectivo del pueblo, vienen apareciendo en varios lugares con la misma cultura simbólica, llenan de pintas las paredes, hacen presencia a través de diversos movimientos urbanos, porque es importante destacar que estas organizaciones en Venezuela no aparecen clandestinas, son organizaciones que andan como Pedro por su casa, actúan libremente y bueno, a ver, a confesión de partes, relevo de pruebas. El Ejecutivo Nacional niega, pero dice públicamente que los invita a Miraflores, en el caso de Jesús Santrich o Iván Márquez. Entonces, ese tipo de planteamientos indudablemente que nosotros los rechazamos, porque no puedo concebir cómo viene un señor como Rodrigo Granda a dar cátedra de paz en las universidades venezolanas cuando tiene sus manos llenas de sangre, cuando su historia, cuando su hacer en Colombia pues ha sido de una otra manera marcado por este tipo de actuaciones al margen de la dignidad humana y finalmente vulnerando. Es importante destacar que a esta hora hay miles de maestros, y tengo que hablar porque soy educador, que hoy no están recibiendo el salario digno, pero además las condiciones de la institución educativa a través de estudios que hemos hecho, que los invito a visitar nuestra página web, donde la infraestructura, la alimentación escolar, donde las condiciones incluso a nivel de currículo, de instrucción por parte del Ministerio de Educación, hace de esto una emergencia humanitaria compleja en educación, y esto está generando un territorio fértil para que las organizaciones al margen de la ley hagan de las suyas, para que sea la escuela el escenario propicio para multiplicar, y yo en lo particular como padre debo decir que me duele ver que los hijos de Venezuela tengan que estar recibiendo folletos de estas organizaciones, información de estas organizaciones, 5 emisoras en FM que transmiten programación diaria, que busca ideologizar, que busca adoctrinar. Tenemos que rechazarlo. Y yo llamo a las autoridades, llamo a quienes hoy tienen la representación, a que asuman su papel, a que no sigan guardando silencio, que mañana esta tragedia que se está viviendo, que quizás pudiera ser silenciosa y que además requiere de quienes visibilizamos, de mucha valentía frente a la vulnerabilidad que tiene la propia familia nuestra, de los que estamos en esta organización. Ahora, Javier, tú me señalas algo bastante importante, y es estas denuncias y estas pruebas que dicen tener Fundarredes, pero como tal, ¿qué pruebas han recabado durante más de 10 años de fundada Fundarredes, y también que se encarga de defender no solo la seguridad, sino también la integridad de las personas que viven en la frontera colombo-venezolana? Eso lo vamos a conversar en la próxima parte, por eso los invitamos a ustedes que comiencen de inmediato a interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Ya regresamos con más.